Yo sé, escribió recientemente Julio Cortázar, que la última entrevista que me van a hacer será en las puertas del infierno. Y yo no creo que esta sea la última entrevista de Julio Cortázar. No estamos en las puertas del infierno, sino en un café de París. Julio Cortázar llegó a París a los 37 años, cuando era un escritor pobre, desconocido, que había publicado apenas 2 libros en su país. Tengo entendido que a pesar de su calidad, de poca resonancia. Hoy en día, Julio es un escritor tan conocido en Francia como en América Latina. Tiene 64 años que nadie le daría ni nadie le creería al verlo. Es un joven de 64 años. Según Luis Hars, algunos catedráticos severos lo han visto como un escritor falto de seriedad. Y yo pienso todo lo contrario. Pienso que Julio es un hombre profundamente serio, muy alto y muy serio, y muy puntual y muy organizado. Solamente que no es un hombre solemne, que siempre se ha defendido con el humor. Es humor que se trasluce en sus libros. Es humor que nosotros, latinoamericanos, captamos quizás más fácilmente que los propios europeos. ¿Qué otros oficios fuera del oficio de escritor has tenido que hacer para vivir? Cuando vine a Europa no tenía deseo de enseñar aquí ni posibilidades. Tuve que reducirme a cosas mucho más humildes, más simples, pero que al mismo tiempo eran muy agradables. Conseguí un trabajo con un exportador de libros, entonces yo tenía que hacer paquetes de libros, ¿no? Cosa que te lastima mucho las manos, pero que te deja la cabeza libre para pensar, y muchos de los cuentos que escribí en esa época fueron probablemente imaginados mientras hacía paquetes para ganarme la vida. Yo pertenezco a una generación argentina de gente que publicaba sus libros muy pronto. En la adolescencia ya la gente estaba desesperada por dar a conocer sus poemas, sus cuentos, sus novelas. No sé, yo era excesivamente severo conmigo mismo. Me prometí a mí mismo no publicar hasta el día en que estuviera seguro de que valía la pena publicar, de que no había que estafar a los lectores dándoles cosas demasiado prematuras, demasiado juveniles en el sentido negativo de la palabra. Y entonces, al mismo tiempo que escribía mucho y quemaba mucho y tiraba mucho, iba acumulando experiencia, la doble experiencia de escribir, de leer y de vivir. Es una triple experiencia. Hasta que llegó el día en que me dije, bueno, hay algunos cuentos, eran cuentos fantásticos, que se pueden publicar, y fueron los cuentos de Bestiario. Pero me negué a hacerlo antes y no lo lamento, lejos de eso. ¿Tuviste siempre una idea clara de tu porvenir como escritor? Ah, no. ¿Qué quiere decir porvenir como escritor? No, para mí escribir es en un presente absoluto, no hay ningún porvenir. Entonces yo te voy a decir una cosa que te va a parecer hipócrita, y sin embargo la digo, y no es la primera vez que la digo. Yo no me he considerado nunca, ni me consideraré nunca como un escritor profesional. ¿Ves? Yo vivo en un país donde la escritura es una profesión. Los escritores son en general profesionales, es gente que tiene ya un estatus de escritor. Yo me considero un aficionado, realmente un aficionado. Cuando miro todos los libros que el otro día descubrí que he publicado 15 o algo así, tengo una sensación de sorpresa porque no lo creo. No lo creo, yo estoy siempre un poco en mi primer libro. Yo escribo porque me gusta, por darme el placer de escribir, y en ese sentido me considero un aficionado. Y no es entonces la idea de carrera no existe para mí, fíjate, a tal punto que cuando yo vine a Francia, me gané la vida, como acabamos de decirlo, haciendo paquetes, y después como traductor en la UNESCO, en las Naciones Unidas, es decir, cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Sí, jamás se me ocurrió pensar que yo podía vivir de mis derechos de autor. ¿Has vivido alguna vez de tus derechos de autor? En este momento vivo de mis derechos de autor, porque mis libros se traducen a muchas lenguas, además del idioma original. A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es un problema personal.
Lo que es terrible es el exilio cultural, el hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que les molestaban. Eso significa un exilio cultural, es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, pero si quienes me oyen y me conocen realmente, saben muy bien que ese tipo de vanidad no la tengo, y que en cambio siento que ese corte, que ese exilio es terrible, porque en unos pocos años el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay, estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan, que es crear robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma. ¿De qué manera te parece que el exilio transformado en indicio positivo, como has hablado en otras ocasiones, puede contribuir a esa búsqueda de identidad? Tal vez un poco te devolvería a lo que hablamos un momento antes, cuando te hice notar cómo en mi caso personal el hecho de irme de mi país me llevó a conocer mejor finalmente la realidad latinoamericana en su conjunto. Eso puede haberle sucedido a muchos exiliados y en algunos casos concretos sé que efectivamente ha sucedido. Es decir, una de las crueles paradojas del exilio es que de todas maneras en algunos casos te saca de una visión forzosamente un poco provinciana, un poco insular, cuando estabas sumergido en tu contexto y solamente en tu contexto. Y de golpe te muestra que el mundo es más complejo y por lo tanto tu propia pequeña isla también es más compleja, porque de golpe la ves de otra manera. Ese sería el lado positivo de una cosa tan negativa y tan desgarradora como es el exilio. Y por eso es que en estos años a mí me pareció que era elemental y necesario crear una especie de visión positiva del exilio, llevar un aliento a quienes a veces, por no haber reflexionado demasiado en este problema, se hunden en la nostalgia, se hunden en la tristeza. Yo pienso siempre en una frase muy hermosa que le escuché a Eduardo Galeano, cuando dijo un día que la nostalgia es buena, pero la esperanza es mejor. Es una frase que para mí inolvidable, porque todo exiliado que sigue trabajando, que sigue luchando, que se sigue perfeccionando él en el exilio, lo está haciendo para perfeccionar su país, porque el regreso está contenido en su plan de vida. Él no va a suponer jamás que va a morir en el exilio, él va a volver a su país. Y yo estoy seguro que vamos a volver todos.